En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida al seminario Desafíos de la Protección Laboral en el siglo XXI, 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, actividad que se realiza en el contexto de un proyecto Fondesit regular denominado Discriminación y Trabajo, de un profesor académico de nuestra facultad, y que además se realiza en conjunto con el patrocinio de la OIT, de la Corte de Apelaciones de Valdivia y de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. En primer lugar, dejo con ustedes al decano de nuestra facultad, doctor Juan Andrés Varas. Quiero desearle a todos que tengan muy buenos días y desearles además un buen trabajo universitario en esta convocatoria en el centenario de la OIT. Quiero pedirles de antemano excusa porque hubiera sido este un seminario de derecho laboral, como lo es, o de criminología o de ciencias del derecho, hubiera hecho el mismo discurso que es el que voy a hacer ahora. Cuando la OIT tenía unos 55 años de andadura en el cuerpo, en Estocolmo, en 1973, un asaltante entra al Banco de Crédito de Estocolmo. Y como llega la policía, toma en rehenes a 4 funcionarios del banco, 3 de ellos mujeres, y amenaza hacia afuera con asesinarlo en caso de que no se acceda a sus requerimientos, uno de los cuales era liberar a un criminal preso. Lo curioso que se notó en sociología por primera vez en ese momento es que se prolongó el secuestro en el tiempo y al final los funcionarios del banco terminaron ayudándole al secuestrador. De ahí en más, pero fundamentalmente a propósito del secuestro de la hija de un multimillonario el año siguiente, el año 74, Patty Hearst, hija de un magnate de las comunicaciones, Randolph Hearst, por una facción de ya no se sabe qué, que se llamaba el Ejército Simbionés de Liberación, en donde este fenómeno de proximidad psicológica entre el secuestrador y el secuestrado y la víctima llegó a tal extremo que Patty Hearst se enamoró del secuestrador y, según creo recordar, terminó incluso emparejada con el secuestrador. A partir de esos 2 episodios, la sociología, este no es un síndrome de enfermedad mental, desde luego, la sociología describe este fenómeno como el síndrome de Estocolmo. Digo esto porque hay quienes sostienen que hoy la universidad está secuestrada. Y si está secuestrada, los académicos sufrimos síndrome de Estocolmo. Porque le tenemos simpatía a los secuestradores. Es más, le tenemos afecto a los secuestradores. Le tenemos cariño a los secuestradores que son nuestros alumnos. Y esta es una mirada terriblemente pesimista que yo no comparto. Porque creo que la universidad efectivamente ha estado secuestrada y hemos estado presas del síndrome de Estocolmo durante varios años. Aquí en Valdivia, al menos unos 10 o 12 años. Por supuesto, quienes más sufren de este síndrome de Estocolmo son aquellos a los que les toca administrar la universidad y dialogar principalmente con los secuestradores, que son la rectoría y los vicerrectores. Pero hoy hay una actitud distinta, hay una distancia del mundo académico que permite apreciar cómo se está generando un daño poderoso a una institución importante como es la universidad pública, aquí, en Valparaíso, en Santiago, en Concepción,
en el norte, cómo se está produciendo una migración de talentos hacia las universidades privadas, produciendo cada vez más segregación, más desigualdad, y cómo la tarea académica, que requiere de manera consustancial tranquilidad, diálogo, confrontamiento de ideas, se va haciendo cada vez más difícil. Esa concepción, esa reacción se está comenzando a producir en la Universidad Austral de Chile. Hace un mes atrás, el Consejo de esta facultad emitió una declaración pública en la que le garantizaba a la comunidad jurídica de Valdivia, de la región de los Ríos y del sur austral de Chile, que la calidad de sus egresados iba a seguir siendo la misma que la que tienen los egresados que ya tienen el título en su mano, varios de los cuales veo aquí. Quiero reiterar aquí ese compromiso. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para preservar el valor y el prestigio de ese título profesional ganado con esfuerzo por todos nuestros egresados que hoy día se desempeñan en el mundo profesional. Pero al mismo tiempo ha ocurrido fenómenos institucionales que a mí me reconfortan porque significa despertar del síndrome de Estocolmo. El mes de abril, el Consejo Académico aprobó una declaración llamando a terminar con la normalización de las tomas y de los paros como instrumento de diálogo universitario. Esa declaración fue suscrita y ampliada luego por el directorio de la Universidad Austral de Chile. Y hace unos pocos días atrás, el viernes pasado, el sindicato de docentes de la universidad emitió una declaración cuya lectura, creo yo, es obligatoria. Y les pido, por favor, que la busquen en la página web de la universidad y lean esa declaración del sindicato, en donde pone acento en cómo esta constante normalización de la anormalidad impide el trabajo académico, genera daños para el desarrollo del trabajo, del ejercicio laboral de los académicos como trabajadores y termina produciendo naturalmente una merma de la actividad universitaria. Es por eso que es un motivo de alegría que en el medio de esta reacción institucional se produzca justamente la coincidencia de que estemos hablando en el marco de un proyecto Fondesit sobre discriminación y trabajo de los desafíos de la protección laboral en el siglo XXI. Porque es evidente que esa declaración del sindicato pone de relieve cómo esta normalización de la anormalidad afecta las condiciones laborales de los trabajadores de la universidad en general y de la Universidad Austral en particular. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes nos acompañarán en los paneles. Desde luego al doctor Pablo Orellano, que es casi de la casa, o exiliado de la casa, porque estuvo aquí durante muchos años y constituyó familia con una notable y brillante exalumna de aquí, al doctor César Rosado de Chicago, a mi amigo Sergio Gamonal, que demuestra las injusticias de la vida porque siendo compañero de curso mío se mantiene en inmejorables condiciones y yo soy una muestra del deterioro de la edad avanzada. Por cierto, a nuestro amigo Alejandro Durán, profesor de esta casa también. Y no quiero omitir tampoco al titular del proyecto Fondesit, en cuyo marco este seminario se organiza, que es el doctor Fernando Muñoz. A todos ellos
y desde luego a todos quienes nos acompañarán en el transcurso de esta mañana, gracias por hacer universidad, gracias por hacer universidad sin violencia, gracias por hacer universidad pensando, dialogando, discutiendo, mirándose a las caras. Muchas gracias. Invitamos entonces ahora al primer panel a integrar esta testera. Moderará este primer grupo de académicos el profesor Roberto Villavicencio, a quien invitamos por favor, al doctor Pablo Arellano y también al doctor César Rosado. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá. Me ha tocado entonces la función de moderar el presente papel, no sin antes presentar a nuestros distinguidos invitados que van a integrar el primer panel de acuerdo al programa que ustedes tienen en sus carpetas. En primer lugar, don César Rosado Marzán, que lo tengo a mi izquierda. Él es PhD de la Universidad de Princeton en Sociología, Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Tiene una maestría en la Universidad de Princeton, licenciatura en Haverford College. El profesor Rosado Marzán es profesor de contratos, relaciones laborales, Derecho Internacional del Trabajo y Empleo Comparado y Derecho Laboral. Formado como sociólogo y abogado, los intereses de investigación del profesor Rosado Marzán se encuentran en la intersección de la investigación empírica cualitativa y los derechos de los trabajadores. Su erudición incluye trabajos doctrinales y empíricos. A mi lado también me acompaña el doctor Pablo Arellano Ortiz, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho de la Universidad de París, especialista en materias de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Actualmente se desempeña como especialista en legislación laboral en la Unidad de Derecho Laboral y Reforma, Departamento de Gobernanza y Tripartismo en la Organización Internacional del Trabajo. Ha publicado una serie de trabajos sobre diversos temas en relación al derecho social. Se ha desempeñado como profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en nuestra casa de estudio, la Universidad Austral de Chile. Comenzamos entonces con el panel. Estableciendo en primer lugar que nuestros invitados tendrán un tiempo de 30 minutos para sus ponencias que están en el programa, comenzando por el doctor Arellano, quien expondrá su ponencia denominada o titulada El futuro del trabajo en el centenario de la OIT. Por favor, doctor. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Debo primero excusar mi voz, el sur no me jugó una buena pasada y ando un poco mal de la garganta, pero esperemos que todo funcione bien. Agradecer a la Corte de Apelaciones, a la Universidad Austral, a Fernando Muñoz por haber aceptado ocupar su fondo para el marco de esta actividad. Y agradecer mucho a la Universidad Austral, se fue profesor Vara, me hubiera gustado, pero para mí yo tengo muy gratos recuerdos de mi estadía acá. Yo no me fui por nada de los mitos urbanos que se han generado por mi partida, quiero aclararlo públicamente. Yo me fui muy contento de aquí y tengo muy gratos recuerdos y espero que eso se mantenga, y esto es muestra de ese lazo que tengo con la Universidad Austral. Mi ponencia o mi exposición más que nada hoy día va a ser... la voy a dividir en dos partes y es parte de lo que se ha hecho este año desde la OIT. La OIT se encuentra celebrando el centenario, por lo tanto voy a hablarles un poco de Chile en el contexto del centenario
y en una segunda parte me voy a referir al informe de la Comisión sobre el Futuro del Trabajo que se desarrolló su trabajo durante el año pasado y cuyo informe fue entregado este año a la OIT, y la OIT se encuentra difundiendo los resultados de esa comisión. Lo primero, vamos al centenario de la OIT. ¿Cuál es el origen de la OIT? La OIT nace más o menos por los mismos fenómenos que se presentan en Europa y en América Latina. En Europa, la famosa revolución industrial; en América Latina, la cuestión social. Si lo circunscribimos a América Latina, son todos los fenómenos que se dan en 1900, fines de 1800, 1900, y que desembocan con las primeras constituciones, la Constitución Mexicana del 17, por ejemplo. Y en Europa tenemos fenómeno similar y que llega hasta la Constitución de Weimar. Perdón. Pero ¿cuál es el origen en sí? Lo que se buscaba era de que ciertas situaciones, ciertos empleadores que veían en peligro su producción y que se veían amenazados ante un posible dumping social, que se creara una norma única que equilibrara el mercado, estableciendo reglas comunes para la protección de los trabajadores y que en el fondo mantuviese reglas comunes de protección de la producción. Hay un fin bastante economicista detrás del origen del derecho al trabajo. Si bien después, claro, hay una serie de ideología que está detrás, pero lo más básico es buscar un estándar que permita que la producción se mantenga dentro de ciertos marcos y marcos protectivos para los trabajadores. Ese es el origen más básico de la OIT. Dentro de esa historia sucede un hecho, un día 28 de junio, en que es asesinado Francisco Fernando. Sarajevo, ¿no? Nadie. Bueno, es un príncipe austrohúngaro que es asesinado en Sarajevo y, producto de este asesinato, en un lugar bastante insólito, una ciudad que tenía bastante hecho histórico, hizo que se desencadenara la Primera Guerra Mundial. Esta guerra mundial termina con un documento que es el Tratado de Versalles, y en ese Tratado de Versalles, en el capítulo 13, se constituye la OIT. Ese es el cuerpo normativo donde está la constitución de la OIT. Y esa constitución de la OIT, primero que nada, la guerra terminó un día y no es como muchos pensarían que al día siguiente se firmó el tratado. Hubo meses de negociación, y dentro de esos meses de negociación, una de las cosas que se discutió era que se quería evitar la guerra. ¿Cómo se puede evitar la guerra? La guerra se puede evitar a través de la búsqueda de la paz mediante la justicia social. Ese ha sido el lema siempre de la OIT, buscar la paz a través de la justicia social. Entonces se crea una comisión específica para hacer ya realidad este deseo de un órgano normativo a nivel internacional que cree este estándar. Y es por eso que se incluye el capítulo 13 y la OIT, en realidad, el Tratado de Versalles, se firma el 28 de junio del 19. O sea, hace pocos días atrás se cumplieron 100 años de la OIT. ¿Y cuál es la importancia de Chile en este origen? Que aunque no lo crean, Chile fue invitado. Siempre hay un chileno en todos lados. Había un chileno en la firma del Tratado de Versalles. Sí, los ganadores y perdedores invitaron a algunos países latinoamericanos. Algunos de ellos sí firmaron propiamente tal el Tratado de Versalles, no fue el caso de Chile. Chile firmó un documento anexo, pero se le considera a Chile miembro fundador desde el origen de la OIT. ¿Qué es lo que vamos a ver durante el periodo inicial de la OIT? Vamos a ver el rol de un personaje bastante importante, un chileno, que es Moisés Poblete. Moisés Poblete desarrolla dentro de la historia de la OIT un rol, o sea, dentro de la historia chilena del derecho al trabajo, pero también con la OIT, un rol importante en la aprobación de las primeras leyes. No me refiero a la ley de la CIA del 7, sino que las del 24 y de ahí en adelante. Él fue nombrado y tuvo el primer cargo de encargado de la oficina del trabajo, lo que hoy día es la dirección del trabajo. Primero existió una oficina muy básica y esa oficina se encargó de tener correspondencia con la OIT. Y esa correspondencia de la OIT llevó a que este personaje tuviese correspondencia con los directores de la OIT, con Albert Thomas, el primer director de la OIT, con quien incluso desarrolló una amistad bastante epistemológica. Se mandaban cartas regularmente sobre diversos temas y eso hizo que viniera Thomas, pero hizo también que Chile se posicionara como un gobierno importante dentro del contexto de la OIT, y el año 35
el gobierno chileno, piénsenlo, porque no salió barato, me imagino, el gobierno chileno, en la conferencia internacional que se desarrolla todos los años, invita a la OIT a hacer algo distinto y les propone realizar una conferencia regional. O sea, una conferencia tripartita bajo los mismos estándares de la conferencia internacional, pero a nivel regional de América Latina en Santiago. Y es por ello que el año 36 se desarrolla esta conferencia. Los primeros días de enero se iba a partir entre Navidad y Año Nuevo, pero al final como que se considera un poco absurdo hacerlo en esa fecha, y se parte el 2 de enero. Y esta conferencia sitúa a Chile dentro de un contexto ya bastante importante dentro de la historia de la OIT, ya que esta es la primera que se hace. De ahí se han hecho conferencias africanas, europeas, de otros países. Pero esta es la primera que se hace de este estilo. Esta conferencia además sitúa ciertos temas indígenas, seguros sociales, agricultura, comercio, y lo sitúa porque se adoptan 30 resoluciones. Y además se adopta una resolución sobre cómo la OIT, la Oficina de Ginebra, tiene que desempeñarse con respecto a la región. La región le hace ciertas demandas sobre ciertos temas que tienen que investigarse. Esta conferencia no fue abandonada, se somete de luego a su aprobación y discusión en la conferencia y se exige una continuidad. Y es por eso que después del año 39 se realiza una nueva conferencia en La Habana. A lo mejor tuvieron mucho frío en Chile, pues se fueron a La Habana. Entonces, ¿qué es lo que es? Ustedes pueden ver aquí, Chile tiene un rol iniciario bastante importante como país fundador, tiene un rol bastante importante en los primeros años de la OIT en América Latina, es uno de los primeros países que empieza a firmar convenios, producto de esta vinculación de Moisés Poblete con los directores. Hay una influencia que se puede decir de la OIT en las primeras leyes laborales, en el primer código, el 31, pero es sobre todo una influencia política dentro de la región. No la voy a hablar de toda la historia año por año, pero sí me gustaría, no puedo no citar a lo más reciente dentro del contexto de la OIT dentro del centenario, que es Juan Somavía. Juan Somavía es también un hombre clave dentro de la historia de la OIT y es chileno. ¿Por qué clave? Porque hasta antes de Juan Somavía todos los directores de la OIT habían sido belgas, ingleses, franceses, pero siempre hemisferio norte, creo que hay un norteamericano por ahí también. Y él se convierte en el primer no europeo que es director de la OIT. Y como primer no europeo además tuvo un rol bastante importante en el desafío de asumir este cargo luego de las crisis de los años 80, crisis económicas, en que la OIT no estaba bien parada, y él logra reposicionar la OIT en un contexto mundial, pero sobre todo logra reposicionar una idea, que es su gran legado, que es la idea del trabajo decente. El trabajo decente sigue todavía como uno de los pilares de la lucha de la OIT, y todo lo que hace la OIT, no solamente en el ámbito normativo, sino como asistencia técnica, está enmarcado hacia la obtención del trabajo decente. Y eso es un legado importante que ha dejado un chileno que muchas veces es desconocido, pero después si le muestro una foto lo van a reconocer, pero es algo bastante relevante dentro de la historia de la OIT y en el contexto de lo que se hace. Chile tiene una oficina de la OIT, una oficina que no es solamente para Chile, sino que es para el Cono Sur, donde se trabaja para Chile, Uruguay y Paraguay, en Santiago, y hay una estrecha relación con las oficinas de Brasil, Argentina y con la regional en Lima. ¿Qué es lo que voy a exponerles a continuación? Este es el pasado, vamos hacia el futuro. ¿Qué es lo que ha sucedido en el futuro? Este famoso informe que fue presentado, que el informe en realidad es un informe que, hay que aclarar, no es un informe de la OIT, no es un informe técnico de la Oficina Internacional del Trabajo, sino que es obra del director, Guy Ryder, que está acá abajo, que es el director actual que sucedió a Somavía. Él convoca a una reunión, bueno, obviamente esto con el acuerdo del Consejo de Administración, él convoca una reunión de todos estos expertos, son distintas personalidades técnicas y políticas, yo diría que tienen un alto nivel de político, para analizar y estudiar qué es lo que es el futuro del trabajo, hacia dónde vamos, o sea, dónde estamos, dónde vamos, qué haremos. Y esto es bastante importante, fue presidida por dos políticos importantes, a
mi derecha, Stefan Löfven, que es el primer ministro de Suecia, y el otro es Cyril Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica. Si ven la composición en detalle, después la pueden buscar, hay un equilibrio bastante importante de norte-sur. Y esta comisión se reúne 4 veces entre el 2018, entre el 2017 y el 2018, para finalmente presentar este informe el 22 de enero del 19. Es un informe preciso, corto, con alto corte político más que técnico. No es el típico informe de la OIT que ustedes pueden apreciar, que son 300, 500 páginas en que se desarrolla toda la información, todos los datos, todas las tendencias. Aquí no, aquí se quiso ir bastante al grano y eso produció un impacto bastante importante, porque se está discutiendo mucho qué es lo que se quiso decir. ¿Qué es lo que se hace a través de este informe? Se establece un programa que se denomina Centrado en las Personas. Y este programa Centrado en las Personas contiene, como ustedes ven, 3 pilares. Invertir en las capacidades de las personas, invertir en trabajo decente sostenible e invertir en instituciones de derecho del trabajo. Yo lo que voy a hacer ahora es explicarles más o menos qué consisten las iniciativas, las recomendaciones que se dan bajo cada uno de estos 3 pilares. El informe en general, bajo esta estructura, entrega 10 recomendaciones y luego hace como podríamos decirlo así, como una autocrítica y una planificación de qué es lo que queda hacer después de esto. Como el primero, invertir en las capacidades de las personas. Aquí primero está aprendizaje permanente para todos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Es que se establezcan mecanismos que durante toda la vida de una persona se establezcan la posibilidad de poder estudiar. Se trata de, en inglés, training. Estamos hablando de que la persona no solamente estudie en el universitario, sino que cuando sea trabajador también pueda capacitarse, el término apropiado en español, y que pueda desarrollar sus capacidades y ir evolucionando. Apoyar a las personas en las transiciones. Esto es conectado con lo anterior. Se identifican 3 transiciones: la transición escuela-trabajo, la transición trabajo-trabajo y la transición trabajo-jubilación. Entonces estamos todos conectados. Si vamos a estar permanentemente desarrollando las capacidades, tenemos que ir preparándonos para ir ahí apoyando estas transiciones, viendo cuáles son las competencias necesarias para cada uno de estos cambios que hay en la vida de una persona. Hay un modelo transformador para la igualdad de género, hay un toque de género importante en el trabajo de la OIT y importante a desarrollar. Si quieren después me recuerdan, pero es uno de los temas que produjo bastante tensión este año en la conferencia a propósito del nuevo convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. No es fácil, porque no es fácil lidiar con países donde temas como LGBTI+ no existen, porque no existen, esas cosas no existen. Hay países que piensan así. Entonces la OIT, por lo menos desde dentro de este marco, intenta dar el toque de género. Ir más allá, yo creo que es un poco complejo, pero no imposible. Y reforzar la idea de la protección social y reforzar la idea de la protección social universal. Desde hace tiempo que están los mecanismos de los pisos de protección social universales, donde ya se ha pasado de un 20% de la población cubierta, ahora creo que van en un 30%, cubierta con un riesgo. O sea, el 70% de la población en el mundo no tiene cubierto nada, ni salud, o tiene salud, algo de salud, pero no tiene nada más, dentro de los riesgos de seguridad social. Invertir en instituciones. La primera ha sido la que ha creado un poco más de controversia, que es la idea de una garantía laboral universal. Aquí se han establecido distintas aproximaciones, pero lo que postula la OIT es establecer algún mecanismo, algún beneficio, alguna propuesta en que las distintas formas de trabajo puedan tener una protección. Distintas formas de trabajo, voy a hacerlo bien explícito, o sea, el informal y el formal, el dependiente, el independiente, el subcontratado, todas las categorías de formas de trabajo puedan tener una protección. La forma de esta protección, lamentablemente el informe no lo señala, porque el informe es el inicio de una discusión. Entonces la idea es buscar cómo poder financiar esto. No sé si Sergio lo va a decir después, pero han habido experimentos. Hay un experimento en Finlandia,
que se ha frenado, pero la gran discusión sobre cómo establecer una prestación universal para todo tipo de forma de trabajo es el financiamiento. Entonces la discusión ahora se ha planteado sobre, más allá del concepto ideológico de decir vamos a proteger a todos los trabajadores, independientemente de su forma contractual, o si es regular, irregular, informal, informal, es cómo se va a financiar. Y ahí la discusión ya ha comenzado en forma bastante importante. Que vamos a encontrar una mayor soberanía sobre el tiempo de trabajo, viene después sobre las nuevas tecnologías, pero se ha dado cuenta además que la forma como se trabaja ya estos días de las jornadas se ha perdido. Decir que vamos a trabajar 8 horas es como bastante obsoleto, si bien en uno de los principios de la OIT. Pero lo que se busca más que nada es decir, a lo mejor puedo tener tiempo, no, puedo tener una especie como artículo 22, en que liberado de jornada, pero en que yo pueda manejar mis tiempos y a la vez conciliarlo con la vida familiar. O sea, en que yo pueda manejar mucho mejor mis tiempos personales del trabajador y los tiempos de trabajo, sin que eso implique una pérdida de la producción. Hay distintos mecanismos, distintas tendencias que se han intentado buscar para llegar a eso, algunas crean bastantes conflictos, pero la idea es poder tener una mejor apropiación del tiempo para el trabajo. Revitalizar la representación colectiva. Aquí, bueno, de nuevo unido a la parte tecnológica, pero lo que se ha constatado en realidad a nivel mundial es que la afiliación sindical va en baja, pero tampoco es tan baja. Hay una curva hacia abajo, pero no ha bajado tanto. En realidad la afiliación sindical nunca ha sido muy alta. Nuestro país nunca ha tenido una afiliación sindical extraordinaria, siempre ha sido, se ha mantenido en la historia. Pero lo que se busca, y el conflicto aquí, es que están apareciendo nuevas formas de representación colectiva. Y lo que se busca es, dentro de la OIT, que esa representación se mantenga dentro del marco institucional de lo que son los sindicatos. Entonces hay que hacer un trabajo con los sindicatos para demostrar la importancia de esto dentro del mundo del trabajo. Pueden haber otras instituciones, pero lamentablemente hasta ahora los ejemplos no demuestran que hayan tenido el mismo éxito que los sindicatos. Y la tecnología para el trabajo decente. Aquí tenemos toda la discusión sobre el efecto de las plataformas o no. La tecnología sí puede ser considerada como un instrumento que puede ayudar a obtener trabajo decente. Las plataformas pueden ayudar, por ejemplo, los smartphones para poder avisar, decir o trabajar a través de un smartphone o internet. Puede mejorar la producción, en eso no hay duda alguna. Lo que sí sucede es que muchas de las nuevas tecnologías hacen dudar. Yo no podría dar a nombre de la OIT una respuesta certera en este instante si el trabajador de una plataforma offline, online o de entrega o de servicios es o no es un trabajador dependiente. Es una gran discusión en el mundo si acaso es o no es. Hay fallos, hay un fallo reciente desde la semana pasada de Valencia sobre Deliveroo. Hay mucho, pero también hay muchos fallos en contra. Pero la atención está ahí. ¿Qué es lo que va a suceder con esta tecnología? La tecnología va a superar al concepto de trabajo hoy en día, ¿sí? También se plantea, y se ha planteado por muchos de que en los próximos 20, 30 años las categorías de trabajo van a ser categorías que hoy día no conocemos porque se van a desarrollar nuevos empleos con nuevos perfiles de acuerdo a la tecnología. Un poco catastrofista, pero las revoluciones industriales, que hoy día esta es la cuarta. La primera es la industrial con el vapor, la segunda con los procesos fordistas, la producción en línea, la tercera es la aparición del computador, la cuarta la digitalización y ya está entrando la quinta, que es de la inteligencia artificial con los robots. Nosotros estamos concentrados todavía en la cuarta. Y la cuarta nos produce problemas con el trabajo. Pero independientemente de eso, cada nueva revolución industrial ha creado los mismos temores. Desempleo, se va a acabar el trabajo, y cada revolución lo que ha hecho de cierta medida es reencuadrar el mercado de trabajo, y han aparecido nuevas formas de trabajo y la gente sigue trabajando, y el empleo clásico, el dependiente, ha seguido existiendo. Entonces no hay que ser tan catastrofista. Las tecnologías nos van a ayudar, el trabajo va a tener una nueva forma, pero dudo que se acabe el trabajo tal como se conoce hoy en día. ¿Va a haber algo distinto? Sí. Invertir en trabajo decente sostenible. Aquí vamos a encontrar dos cosas.
Una que es hacia la creación de trabajo, ayudar a transformar las economías a través de estos trabajos decentes sostenibles, y aquí está basado principalmente en la economía rural y la economía verde. Estamos hablando de ciertas áreas de la economía que están un poco atrás, pero que sí van en este sentido. De hecho, el informe habla en cierta medida de tener emisión de carbono cero. Bastante complejo, pero se tiende a eso. Y la otra, hacia un modelo empresarial económico centrado en las personas, donde la idea va a ser de que el empresariado no se concentre en otras cosas que no sean las personas, y aquí se reafirman ciertos principios, como los principios de que el trabajo no es una cosa, el trabajo no es una cosa, no se puede comodificar el trabajo, y que lo que llama a hacer con estas 10 medidas, aquí vi el tiempo, llama a hacer 3 cosas que son bastante importantes. Como ven, las medidas no son un poco generales, y el mensaje de esta Comisión del Futuro de Trabajo es un mensaje hacia la oficina y hacia el mundo para iniciar esta discusión. Y primero se señala, yo creo que por la influencia de los miembros franceses, que hay que revitalizar el contrato social. No sé si les suena el contrato social, esto va a hablar de varios siglos atrás. Pero el concepto nos dice que vamos a hacer un nuevo contrato social. No está diciendo eso. Porque eso sería bastante osado, estaría haciendo un copy-paste de otro autor. Lo que dice es que hay que revitalizarlo. Lo que dice es que el contrato social que existe hoy día en nuestra sociedad ha perdido cierta validez, ya que los actores han tomado rumbos un poco distintos, y llama a que esos rumbos se vuelvan a recentrar y que se revitalice ese contexto. Por lo tanto, decir que lo que dice es que se tiene un contrato social, y que ese contrato social debe darse un rol más importante. Llama al igual a la responsabilidad de la OIT en estas materias. El rol principal podríamos decir que la OIT tiene 2 roles. Uno, como organización y como estructura de adoptar normas internacionales de acuerdo a la necesidad. Este año se adoptó un convenio, pero se quiere que se adopten nuevas normas y seguir esta senda de ir adoptando normas internacionales. Pero a la vez la OIT inició hace ya unos años un mecanismo de revisión de las normas, y de hecho el año pasado se derogaron 6 convenios, porque más allá de que pueda existir un convenio obsoleto, pero vigente, se dio cuenta de que en realidad había una complejidad normativa que hacía necesario que se borraran algunas cosas y se reencuadrara un poco el marco normativo de derecho internacional del trabajo. Entonces se llama a seguir esa senda, por un lado, más normas, revisión de las normas existentes, y por otro lado también a seguir realizando la otra parte un poco desconocida de la OIT, que es la asistencia técnica. Que en realidad eso es lo que yo me dedico en Ginebra. No me dedico a ver nada de normas, yo me dedico a hacer asistencia técnica a los países en los procesos de reforma. Y así muchos otros colegas de distintas orígenes profesionales, sociólogos, economistas, van a los países o a los sindicatos o a los empleadores a prestarles ayuda técnica para sus procesos internos. Y eso se tiende a seguir. Problema de esto es la tercera observación que se hace, es el reto de mezclar estas responsabilidades, los retos, con el contexto internacional de Naciones Unidas, donde el sistema multilateral, algunos lo dicen que está en crisis, otros lo llaman de otra manera, pero hay una cierta tensión porque se está realizando un proceso importante de reforma dentro de Naciones Unidas y se está reestructurando Naciones Unidas, lo que implica también una situación política de cómo se va a quedar luego de esto el contexto internacional. Entonces aquí hay que situar este informe y el rol de la OIT. Ya se ha hecho en otras ocasiones que se ha situado, por ejemplo, esto de los pisos o los conceptos de trabajo decente, son además conceptos que Naciones Unidas los ha asumido. Entonces hay que ver cómo ahora ese contexto lo va a asumir el multilateralismo de Naciones Unidas. Que lo que sucedió, este informe fue discutido en la conferencia de este año, en la conferencia del centenario, que discutió bastantes cosas, y dentro de eso lo que se discute y lo que se inicia como discusión con el informe es qué es lo que se va a hacer. Vamos a seguir esta senda del trabajo decente, cómo vamos a lograr la justicia social, que es lo que se quiere en el inicio. Durante los días de la conferencia, lo que se discutió es 2 cosas. Obviamente se discutió el convenio que se adoptó y se discutió una declaración.
una declaración del centenario. Y esta declaración del centenario es un poco el resultado de la discusión de este informe, pero no solamente este informe, es yo creo que el inicio dentro de la OIT de esta discusión y que plantea el reafirmar una serie de valores de la OIT para el nuevo centenario. Se habla de nuevo, siempre del nuevo centenario. Y en este nuevo centenario los valores que se sentaron en la Constitución, en la Declaración de Filadelfia, se consideran como que sí se sigue vigente y se siguen atingentes hacia el futuro del trabajo. Y a mí no me queda nada más que invitarlos a leer este informe, que es bastante corto, tiene 50 páginas y están todos los idiomas disponibles en la página web. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra al doctor Rosado para que comience su ponencia titulada Relacionando reguladores, la OIT, la OMC y cadenas globales de valor. Con un tiempo de 30 minutos también, profesor. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias a la Universidad Austral por la invitación. Francamente, el trato que he recibido, yo vivo en Chicago, soy originalmente de Puerto Rico, y el trato que he recibido acá en el sur ha sido sumamente bueno, así que la hospitalidad sureña se ha sentido. Y yo llevo ya visitando Chile un poquito más de una década. Comencé en un proyecto en la inspección del trabajo y los tribunales del trabajo poco luego de la reforma que hubo para estudiarlo y ver cómo estaban funcionando. Y desde entonces he seguido bajando a Chile, no solo para continuar esa investigación, pero para también colaborar con Sergio Gamonal en un libro que luego vamos a presentar también aquí, y para dar clases en la Adolfo Ibáñez. Siempre había querido venir al sur. Lo más sur que llegué fue a Concepción unas semanas después del terremoto, y fue precisamente para ver cómo el terremoto había afectado los tribunales y la justicia allá. Así que siempre había querido venir al sur porque me habían contado de lo bonito que era, y a la verdad que sí, que es muy impresionante desde que uno empieza a bajar en el avión, muy impresionante. Bueno, aquí hoy he venido a presentarles un trabajo que estoy comenzando con un colega mío en la Facultad de Derecho de Chicago, que se llama Sung-Jung Cho. Él es un experto en Derecho Comercial y yo más bien un experto en Derecho Laboral. Hemos querido tratar de pensar cómo la OMC y la OIT pueden colaborar para mejor reglamentar el trabajo en las cadenas globales de valor. Voy a explicar qué es eso en unos momentos. Y de esa manera no solamente proteger los derechos de los trabajadores, pero también expandir estas cadenas globales de valor de una manera más equitativa. Entonces me gustaría ir al PowerPoint. Déjame ver cómo sería esto. El mío. Este yo creo que sí, pero ¿cuál es el mío? Ese, ok. Ya. Sí, le cambié un poquito el título. Todavía estoy trabajando el título porque esto es lo que llamamos en inglés un work in progress. Pero la idea sigue siendo la misma. Colaboración empotrada en inglés vendría siendo embedded collaboration, que es en lo que estoy trabajando. Pero quiero venir primero aquí. Pablo nos menciona la historia de la OIT y también como el futuro, hacia dónde va la OIT. Yo creo que es importante subrayar que la OIT, sobre todo hoy día, está pasando por un tipo de crisis, ¿no? En donde hay poca el consenso sobre exactamente qué debe estar haciendo la OIT,
y cuáles son sus normas esenciales. Por ejemplo, ¿es la huelga conforma parte del derecho de asociación de los trabajadores, que le llaman Freedom of Association? Un sector importante patronal dentro de los empleadores dentro de la organización dicen que no. Entonces, y eso ha creado una serie de conflictos dentro de la OIT. Está un segmento que piensa que la OIT se debe concentrar en la asistencia técnica, otros en la creación de normas. Bueno, así que los Estados Unidos, de donde yo vengo, siempre ha tenido una relación como extraña con la OIT. Y otros países de visiones más liberales, ¿no? Entonces, la legitimidad de la institución como tal está un poco en veremos. Y a la misma vez, lo interesante de todo esto es que la OMC también, desde sus inicios, la OMC fue criticada muy fuertemente por los sindicatos, por la izquierda, por países que pensaban que esto iba a ser sobre todo países en vías de desarrollo, que pensaban que esto iba a ser una organización que iba a crear proteccionismos que no le iban a dar acceso a los mercados y qué sé yo. Así que, y todavía hasta el día de hoy, ese tipo de problema, ¿no? Se ve dentro de la OMC. Y sobre todo hoy día con los populismos que se están dando alrededor del mundo, incluyendo en los Estados Unidos, las políticas de libre comercio han entrado ya en una etapa, yo diría, de crisis, ¿no? En donde no se sabe verdaderamente. Estados Unidos, por ejemplo, le da igual ahora mismo a la OMC con el presidente que tenemos. Y parte de la razón que Song Jung y yo estamos interesados en ver cómo pueden colaborar estas dos instituciones es precisamente porque, como estos dos viejitos que están caminando hacia direcciones contrarias, están como un poquito tristes. Quizás si bailan, ¿no? Podrían mejorar. Y esa es como la idea que estamos tratando nosotros de desarrollar en nuestra investigación. Y les voy a mostrar un corto video de la OIT sobre el trabajo que la OIT está haciendo para tratar de promover las cadenas, el trabajo decente dentro de las cadenas globales de valor. La idea, para los que no entiendan el concepto, no conozcan el concepto de las cadenas globales de valor, el concepto es esencialmente que, por ejemplo, voy a avanzar aquí un poquito, las sillas que tenemos aquí, el computador que tenemos aquí y ese avión, ¿no? Aunque quizás diga hecho en Chile o hecho en Estados Unidos, en realidad ha sido el producto de una serie de ensamblajes y de producciones que empezaron en un país y siguieron en otro país hasta que por fin llegaron todas las piezas al último país y ahí se ensambla todo y se hecho en Estados Unidos, pero en realidad fue hecho en montones de países, ¿no? Y igual con las sillas, el computador y muchas otras cosas. Eso quiere decir que lo que se consume, incluyendo los servicios que se prestan alrededor del mundo, están globalizados, ¿no? Se hacen en diferentes lugares y claro, mientras más alto uno esté en una de estas cadenas globales de valor, como vendría siendo el ensamblaje final de este aparato o de las partes más caras de este aparato, pues se genera más plusvalía, ¿no? Los trabajadores tienen mejores condiciones, tienen mejores salarios. Así que la idea es uno tratar de estar posicionado en la manera más alta de estas cadenas para verdaderamente pues estar en una situación como de mejor desarrollo. Y entonces hacia donde Song Jung y yo vamos es tratar de ver cómo estas dos organizaciones pueden intervenir para ayudar a que no solamente se expandan estas cadenas, ¿no? Que sería como la meta de la Organización Mundial del Comercio, pero también que sea de una manera en donde los trabajadores vayan mejorando sus destrezas y vayan superándose dentro de esta cadena. Y hay un video muy bueno de la OIT sobre este asunto que se lo voy a prestar, tiene 3 minutos. Así que déjame ver si lo encuentro aquí. Ups.
Creo que está aquí, ¿no? Ajá. Explicamos el desarrollo de cadenas de valor. Él es Gil, vive en Timor Oriental y es agricultor. Su familia sufre de bajos ingresos y de malas condiciones de vida, ya que la horticultura timorense tiene una rentabilidad muy baja. Gil solo puede cubrir sus propias necesidades en lugar de vender su cosecha. Está preocupado. A pesar de trabajar día y noche, no puede ganar suficiente dinero para mantener a su familia. Ella es Anivi, investigadora de la Organización Internacional del Trabajo. Anivi quiere comprender por qué Gil y otros agricultores timorenses no pueden tener un mejor sustento. Anivi se propone averiguar qué está impidiendo que el sector hortícola de Timor Oriental tenga mejores trabajos. Pero ¿cómo? Observa detenidamente cómo los productos hortícolas llegan al mercado y los roles que tienen agricultores, comerciantes, mayoristas y otros actores, así como las funciones de apoyo y las reglas en el proceso. Al hacerlo, Anivi aplica el enfoque de desarrollo de cadenas de valor. Primero trata de entender cómo funciona el mercado hablando con diferentes actores del mercado y comprendiendo sus roles y necesidades. Con esto determina uno de los obstáculos que impide que haya una mayor productividad. Los agricultores desconocen las técnicas de cultivo modernas. Anivi descubrió que esta información se intercambiaba en mercados más grandes y centrales a los que Gil no tenía acceso. Así que Anivi busca posibles soluciones en el mercado. Encuentra a Erin, una distribuidora especializada del área que está interesada en expandir su negocio. Anivi le propone un trato. Erin acepta brindar capacitación y venderles insumos de calidad a los agricultores y a cambio les compra sus productos a un precio justo. Esto mejora el suministro de información sobre técnicas de cultivo y los beneficios de insumos de alta calidad. Le permite a Erin expandir su red de distribución y aumentar las ganancias obtenidas de las ventas adicionales de insumos y de productos agregados. Además, el acuerdo incrementa la productividad al crear nuevas relaciones de mercado que permiten que los productos de pequeños agricultores lleguen al mercado. Entonces, ¿cuál fue la clave del éxito? En lugar de proponer una solución rápida a corto plazo, Anivi descubrió la causa principal del problema al comprender el sistema y junto con sus actores clave, encontró soluciones para que toda la cadena de valor funcione mejor. Esto generó ingresos más altos y una mejor calidad del empleo para Gil y otros agricultores timorenses, así como para otros actores en la cadena de valor. Al cooperar con gobiernos y ONGs de todo el mundo, la OIT ha aplicado este enfoque en muchos países y sectores, con un éxito sostenible. Desarrollo de cadenas de valor por la Organización Internacional del Trabajo. Ok, pues eso más o menos le explica a ustedes cuál es este proyecto que tiene la OIT sobre cadenas de valor. Yo quiero complicarlo un poquito, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Conseguir abrir el puente y conseguir el intermediario, ya todo se arregló. Es un poco más complicado porque si decimos que el agricultor al cual todos le tenemos cariño en esta presentación, vamos a decir que el agricultor decide, bueno, para poder tener una finca rentable, vamos a traer niños a que trabajen por muy poco dinero, vamos a traer mujeres y le pagamos menos, vamos a pagarle menos del salario mínimo. Y entonces empieza, claro, a producir, pero violando montones de normas laborales, ¿no? Además de que no tienen la destreza, no tienen la tecnología, todo ese tipo de cosas. Y también vamos a asumir que eventualmente la finca es rentable. Y aquí llega la OIT. Bueno, ¿qué tiene que hacer la OIT? Tiene que proveerle todas las ayudas para abrir el puente y traer el intermediario, tiene que tratar de también de utilizar algún tipo de garrote para obligarlo a que no traiga niños o discriminen contra mujeres, pague los salarios que son. Y esas son las realidades, ¿no? Verdaderamente de este tipo de situación. Lo otro que me parece importante, abrir el puente no es
es complicado. Muchas veces ese puente está cerrado por políticas de comercio, de los cuales quizás la OIT tiene poco conocimiento. Y aquí es en donde creo yo que sería interesante, ¿no?, el rol que puede cumplir también la OMC en esto de la asistencia técnica. Puede ser que hayan políticas de comercio que inhiban a que los agricultores timorenses obtengan los recursos, las semillas, los créditos para sobresalir. Es posible que su propio país tenga unas políticas comerciales que inhiban ese tipo de cosas. Y ahí yo creo que la OMC podría ser clave. Pero de nuevo, si volvemos al ejemplo del agricultor que ya está contento porque es rentable, explotando niños, discriminando en contra de mujeres, no pagando salarios. En casos así, me parece a mí que también la OMC puede cumplir un papel importante, ya que es una de las pocas organizaciones internacionales donde tienen la capacidad de utilizar el garrote en contra de un país que no está cumpliendo con normas. Y eso ha sido uno de los aspectos más controversiales en tratar de combinar esto que le llamamos el linkage, ¿no? El combinar o el atar, ¿no?, las políticas comerciales con las políticas laborales. Voy a ir aquí. A ver. No. Aquí. Abajo. Aquí. Claro, desde sus inicios, la OMC, hubo un intento, no sé si conocen, para que la OMC precisamente estableciera como parte de sus políticas de comercio justo, que velara por lo que se llama como el social dumping, el dumping social, en donde si hay miembros de la organización que están incumpliendo con normas básicas del trabajo, que esta organización pudiera también penalizarla. Se decidió desde sus inicios en los 90 que la OMC no iba a hacer ese tipo de cosas, que solamente iba a estar concentrada en el intercambio comercial, y que esas otras cuestiones laborales le iban a tocar a la OIT. La OIT entonces comienza como un nuevo programa con la declaración del 98, donde se enfoca en lo que en inglés llamamos los Core Labor Standards, los derechos fundamentales, vamos a decir así, no discriminación, velar por el trabajo infantil, derechos de asociación, y esencialmente pues tratar de que esos sean los derechos que más ella esté velando. Se decide no reglamentar tanto por medio de las convenciones. Desde entonces creo que hemos tenido solo 2 convenciones, antes se hacían muchas más, y esa ha sido como la idea central, por lo menos en el aspecto normativo de la OIT. Ha tenido algunas se han hecho muy buenas cosas con esa política, pero también se dice que la OIT también como que ha perdido la fuerza que tenía antes, y definitivamente dentro de la globalización de la producción también se ha visto que mientras algunos países y trabajadores han mejorado, otros no. Y como les dije al principio, ¿no? Todo esto no ha ocurrido sin controversia. Están las grandes demostraciones en Seattle en contra de la OMC, y aunque esto ha mermado un poco, todavía las críticas a la organización han seguido. Las críticas más duras se hicieron después del ataque, del incidente que ocurrió en Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron muchísimas personas posiblemente en el accidente industrial más grande que se ha dado en memoria reciente. Y lo interesante es que luego de este accidente, estas 2 organizaciones que habían estado caminando en vidas paralelas, como mencioné, de momento se unen para cuestiones muy puntuales y crean 3 informes.
una sobre liberalización del comercio y el empleo, otra sobre globalización y trabajos informales en países en desarrollo, con algunas cuestiones normativas, y uno último, invertir en competencias para promover un comercio más inclusivo. Este último se concentra en la idea de mejorarle las destrezas a los trabajadores, a la misma vez que se van integrando más a las cadenas globales estas de valor. Y es por ahí donde mi colega Song Jun y yo estamos interesados en que estas dos organizaciones trabajen más, donde creemos que sus competencias particulares podrían ayudar a que los países y también las empresas que desarrollan estas cadenas globales de valor verdaderamente puedan crear políticas que no solamente expandan las cadenas, pero que también ayuden a las destrezas de los trabajadores. Pensamos que debido a esta realidad empírica, ¿no?, que el trabajo y el comercio están unidos, que decir que cada cosa le toca a un expertise aparte y a una organización independiente es una ficción, ¿no? Y hemos visto la necesidad de que trabajen juntas luego de Rana Plaza, que debido a esta realidad empírica debemos aceptar que están unidos y que entonces tienen que colaborar. Entre las cosas que pensamos que tienen que hacer estas organizaciones es dejar de funcionar como burocracias tradicionales. Ahí Max Weber hablaba, yo soy sociólogo, hablaba y es uno de los sociólogos más importantes de la burocracia, que a las burocracias una de las tendencias que tienen es de proteger los secretos de oficina. De nuevo, esta es mi jurisdicción, nadie toca mi jurisdicción, y que tienen que librarse de esa idea y empezar a combinarse para trabajar conjuntamente. La herramienta principal que existe hoy día para estas colaboraciones es el memorando de entendimiento. Se utiliza por muchas organizaciones internacionales, inclusive estos 3 informes que mencioné se dieron por medio de un memorando de entendimiento. Es una herramienta donde básicamente cada organización, y puede ser cualquier organización internacional, inclusive en Estados Unidos se utilizan entre diferentes agencias administrativas del gobierno federal y estatal. Ellos establecen unas metas conjuntas, un lenguaje conjunto, y dicen vamos a colaborar para tal cosa. Puede ser algo tan preciso como un informe, y ya hacemos un informe y se acabó, o podría ser algo mucho más a largo plazo, con la idea de innovar, de establecer nuevas normas, crear políticas de cumplimiento ya más a largo plazo. Y es por ahí que mi colega y yo nosotros entendemos que, y esta es como la tipología tradicional de los sociólogos, que tenemos un 2x2, que pueden haber 4 tipos de colaboraciones a las cuales estas dos organizaciones podrían entrar. La que a nosotros nos interesa es esta que estoy llamando colaboración empotrada. No me encanta el término todavía, pero en inglés vendría siendo embedded collaboration. Y la idea es que es una colaboración en donde las organizaciones dicen, bueno, estamos interesados en mejorar nuestra relación. En realidad está basada en esa relación, en el proceso entre las dos, con la idea de innovar, ¿no?, y crear normas nuevas. Sería una colaboración en donde simplemente una le trata de exigir a la otra utilizando la persuasión, donde si una entiende que la otra está incumpliendo en la colaboración, pues simplemente se le trata de instar a que haga su trabajo. Serían unas sanciones muy sociales, como yo pues pongo aquí. Hay otras maneras de colaborar, ¿no? Uno podría establecer una relación simplemente de reciprocidad. Queremos trabajar en un informe sobre destrezas y comercio, y
igual sería una sanción social, por favor hazlo, nos interesa a los dos, si lo hacemos seguimos colaborando luego en otra cosa, ese tipo de relación. Eso también sería social, pero sería para algo muy puntual. Lo que nosotros estamos tratando de exponer es que esto debe ser ya una colaboración más a largo plazo. No estamos seguros si va a ser un informe, si va a ser una convención nueva, no estamos seguros si le vamos a cambiar las normas a la OMC, si simplemente vamos a mandar a más Avinis, a Timores, a darle asistencia técnica a diferentes empleadores y trabajadores. Puede ser todo eso, puede ser alguno de esos, no estamos seguros, pero para eso es que estamos tratando de instar a que estas dos partes pues colaboren más. Hay otras maneras de colaborar, que ya basadas como en una cuestión contractual, donde una organización le puede decir a la otra, vamos a, por ejemplo, crear otro informe, y si no lo haces, pues te vamos a sancionar de algún modo, como si fuera casi un contrato. Entendemos que ese tipo de relación sería como que no hace ningún tipo de sentido, ya que estas organizaciones funcionan de manera colaborativa y relacional más bien que contractual. Y otra posibilidad sería que una organización casi como que emplee a la otra. La OMC emplea a la OIT o la OIT emplea a la OMC y le diga queremos que hagas estas cosas, y habrá algún tipo de sanción si no lo haces, ¿no? Es como de nuevo un contrato, pero ya hay una estableciéndole las pautas a la otra. Me parece que eso sería terrible, ya que toda la idea de esta colaboración es que se junten los expertise de dos organizaciones para crear algo nuevo, y para eso uno no puede estar diciéndole a la otra lo que tiene que hacer. Así que esa es la idea que estamos desarrollando. Todavía está bastante en pañales, estoy dispuesto a escuchar sus ideas sobre esto, pero creo que el punto esencial nuestro, el punto esencial nuestro es que, de nuevo, que estas dos organizaciones bailen, ¿no? Que dejen de estar caminando cabizbajas en direcciones contrarias, y que por el bien de ellas mismas, ¿no? Pero también del trabajo y de la economía global, quizás deben bailar un poco y crear normas y tratar de ver cómo podrían innovar para estos fines. Muchas gracias. Le agradecemos entonces al doctor Rosado su interesante ponencia, y contamos entonces con un tiempo de 10 minutos para quien quiera formularle preguntas a los profesores acá, atingentes a sus exposiciones. Buenos días. Para el profesor César Rosado, respecto a esta colaboración o eventual colaboración que propone, ¿cuál sería la diferencia que hace? Yo no estoy muy informado acerca de quiénes son los integrantes de la OMC, cuáles son los intereses que protege la OMC en términos económicos. Me imagino por las protestas qué orientación debe tener. Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre la patronal, que igual entiendo constituye parte de el equipo de la OIT, si no me equivoco, y los integrantes de la OMC? En ese sentido, porque me imagino que deben ser parecidos. Sí, no, muy buena pregunta. La OMC, los miembros de la OMC son países miembros. Y esencialmente la OMC trata de velar por el cumplimiento de las leyes comerciales, ¿no? Entonces, la OIT es diferente. La OIT tiene países miembros y tiene, pero es un sistema tripartito, así que tiene empleadores y trabajadores organizados, los sindicatos, y todos forman parte de la organización con derecho a voto y todo. Entonces, todo el proceso de la OIT es tripartito, mientras el de la OMC es más bien países miembros. Claro, en la OMC
los grandes intereses comerciales están representados, ¿no? Por esos gobiernos muchas veces, ¿no? Hay mucho cabildeo y todo esto. Pero no es un proceso más, yo diría que en ese sentido el de la OIT es un poco más transparente o estamos formalizados, ¿no? Cómo se dan estos tipos de intereses. Así que en ese sentido son distintos, pero sí, son distintos. No sé si eso te contesta la pregunta. Pienso que la diferencia, no solamente es esa, pero también que a nivel técnico sí hay mucho más expertise en la OMS sobre las leyes comerciales y el intercambio comercial, ¿no? Que en la OIT. En la OIT sí la OIT tiene, qué sé yo, 2.000 personas trabajando en la oficina y tienen unos expertos por sectores, sector, no sé, agrícola, el sector de metales, y esa gente sabe mucho de comercio internacional y todo eso, pero creo que dentro de la OMC pues existe un expertise más centrado en la parte comercial que debe poder ayudar un poco, ¿no? Más a las ABIMIS y no sé qué, para abrir esos puentes. Esa es como la idea que estamos trabajando. A Pablo, ¿qué viene después del informe del futuro? Hola, buenos días. Para Pablo Arellano. El informe futuro, tú dijiste justamente que es un comienzo, es un informe de síntesis con un perfil más político. ¿Cuál es el cronograma o hay algún cronograma que se haya ya acordado para después? Si esto va a derivar en informes más específicos por cada temática, ¿qué se piensa? ¿O todavía está por definirse ese programa de trabajo? Todas las anteriores. Sí está por definirse el programa de trabajo porque eso es parte de la estructura interna de la OIT, no sé cómo se estructura el presupuesto, entonces se está esperando esa decisión sobre cómo se va a explotar el informe internamente, pero hay algunas cosas que no se sabe, como ejemplo lo de la famosa garantía laboral universal, por un tema del contenido que no está decidido cómo se va a promover, pero por otro lado, puedo darte una fecha, la última semana de febrero del 2020 se va a realizar una reunión de expertos sobre cadenas globales de suministro. Entonces, hay algunos temas, como el tema que plantea, que van avanzados porque vienen de antes y ya se están planteando, y que implican, si yo lo pusiera como una perspectiva bien macro, la cuestión es cómo se va macro y jurídico, porque hay otras definiciones, es cómo se plantea el desafío de regular ciertas materias desde un punto de vista internacional. Hay ciertas materias que, claro, podemos seguir la misma lógica hasta ahora de seguir haciendo convenios o recomendaciones. Bajo el mismo modelo actual, un tema se desarrolla derechos, o la otra opción que son convenios programáticos, pero en ambos casos son situaciones de convenios que obligan a un país. Pues la realidad muestra que, por ejemplo, en el caso de las cadenas globales o el caso de las plataformas digitales, es que hay una necesidad de establecer regulaciones transfronterizas. Y ahí es donde está el desafío de cómo se puede lograr hacer eso, a pesar de que ya existe un ejemplo que es el convenio marítimo, pero que tiene ciertas limitaciones. Entonces, la macro hacia dónde va, yo creo que se va a tender a hacer regulaciones transfronterizas. Eso es lo que se está intentando buscar el mecanismo jurídico pensando en eso. Sí, puedo hacer una pregunta desde acá, desde el podio. Regulaciones transfronterizas, pero me gustaría que hables un poquito más de eso, porque de mi punto de vista, las convenciones de la OIT son internacionales, son transfronterizas, así que hay algo que no entiendo, quizás podrías abundar un poquito más. A ver, el convenio, cuando un Estado ratifica un convenio, solamente lo obliga con respecto a la OIT. Es un convenio que jurídicamente vincula al gobierno, al Estado, con la OIT. Hay una excepción que es el 118, que obliga también a los Estados que lo ratifican, pero en general es un tratado que solamente obliga ahí.
El problema se presenta en, por ejemplo, las cadenas globales de suministro, como muy bien lo explicaste, pero si vas al caso de Rana Plaza, ese es H&M, ¿no? Varias, pero así entre ellas. No, pero H&M, la gente que falleció porque el edificio fue evacuado días antes. Habían varias tiendas, pero entonces sí. el tema es que tú tienes a las tipas cosiendo ahí, no sé, cientos de tipas en estos salones, y ellas están haciendo la prenda, que aquí la venden, o sea, a 1.000 pesos, pero ellas reciben 10 o menos. Entonces hay una especie de cadena hacia arriba de subcontratación que supera los límites de un país. Entonces de Bangladesh, de ir a Sumatra, no sé, a India, después pasa a no sé qué país intermediario en Europa, y después finalmente llega a España, y de España lo distribuyen, donde está el dueño de H&M. Entonces, durante todo este proceso hay una cantidad de interventores que sí tienen que ver con, entre comillas, si lo haces como una subcontratación, con la protección del trabajador final. Y hay miles de trabajadores entre medio. Entonces, si tú ocupas las leyes locales y las leyes de protección de seguridad en el trabajo y una serie más, te hacen concluir solamente a Bangladesh. Pero en realidad eso es inútil, porque el que está teniendo beneficios de esto es el dueño de H&M en España, más todos los intermediarios. Entonces el punto es cómo tú obligas a todos esos intermediarios para que tengan alguna responsabilidad sobre estas personas que están sometidas a esta condición. Misma situación con las plataformas digitales. Las plataformas digitales puede que el IP esté en un lugar, pero a lo mejor el servidor en otro, y el servicio esté en otro, y de ahí a lo mejor el que presta el rider, en el fondo, o el chofer esté en otro país. Todas esas personas pueden estar en distintos países, porque la tecnología así lo permite. Entonces después, cosas que se han ido resolviendo en algunos países como ¿son empresa o no son empresa? ¿En qué país se les va a considerar una empresa? ¿Están declaradas como empresas? ¿Están pagando impuestos? Y después, ya que las tienes reconocidas como empresa, es, bueno, ¿cuál de todas estas estructuras y en qué país es responsable por las condiciones de trabajo de este supuesto trabajador de plataforma? El problema es más o menos el mismo. Solamente que hay ciertos atipos de unos más precarios y otros ocupan más tecnología, pero el problema es el mismo. El punto es cómo lo regulas. ¿Están los estados dispuestos a establecer regulaciones que van más allá de su soberanía territorial? Ya, eso, algo parecido a eso hay en el convenio marítimo. Pero no hay mucho acuerdo de que si se quiere hacer o no se quiere hacer. Las cadenas globales de suministro representan una cantidad de trabajadores muy importante, pero las plataformas digitales no. O sea, es menos de un 1%. Entonces, es más bien una situación sexy, pero no es uno de los temas más importantes. Muchas gracias. Entonces, no habiendo más preguntas, damos lugar entonces a la pausa de café para continuar próximamente con el próximo panel que está en sus programas. Y le pego un aplauso también al profesor.